Yo voy a leer, usted me sigue. El versículo 1 de Josué 7 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabde, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de
Zabde, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, una vez más, Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar nuevamente congregados en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos permites, porque tu palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. En esta mañana, en esta noche, nuestro Dios, queremos que tú nos ayudes a entender a tu pueblo. Yo necesito de ti y necesito, en nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu tome el control de todo lo que voy a decir, de todo lo que voy a anunciar con palabras sencillas, Señor, y que finalmente podamos salir fortificados, Señor, de tu palabra. Muchas gracias, y así oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El tema para esta noche es la derrota consecuencia del pecado. Hemos leído todo el capítulo de Josué 7. La derrota consecuencia del pecado. Estuvimos ahora en la tarde con el pastor Vences, que está presente. Entonces tuve que hacer la aclaración, el porqué el sermón temático. La alta crítica, cuando estudiamos el curso de bibliografía, nos dice que hubo opositores que investigaban punto, coma, letras, versículos, capítulos. Entonces es necesario, para que usted esté contento y que para que no diga por qué ha leído tantos versículos, ya está explicado. Hermanos, algunas iglesias crecen porque hacen un compromiso de vivir en santidad. Sus deseos, sus problemas, sus pecados, todo lo ponen delante de Dios. Algunas iglesias salen de campamento y hacen una fogata
invitando a los hermanos que se han convertido en la iglesia a que ese día lleven sus imágenes, sus póster para que los queme, porque es necesario para que una iglesia crezca, se viva en santidad y se confiese todo pecado y se aparte el pueblo de él. En la historia que acabamos de leer, hermanos, vemos cómo estaba siendo derrotado por los enemigos, y todo debido al pecado de un solo hombre. A veces las iglesias no crecen porque hay pecado. Estoy diciendo en plural, no estoy diciendo esta iglesia. A veces las iglesias no crecen porque hay pecado en las iglesias. Entonces, en primer lugar, el pecado de uno acarrea condenación a todos. El pecado de uno acarrea la condenación a todos. El versículo 1, 7:1, Josué 7:1 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sarde, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así dice, contra los hijos de Israel. El pecado de Acán no fue el simple acto de guardar algo del botín, que a veces Dios permitía en algunas ocasiones, sino la desobediencia al mandato de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó. Así dijo Dios: destruye todo. A Josué le dio explicaciones, le dio indicaciones, le dio todas las pautas a seguir, y solamente dijo: va a quedar una familia. ¿Y qué familia quedó, hermanos? Rahab, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios. Hermanos, el que había cometido el pecado había sido un solo hombre. Acán había violado las leyes que Dios dio para las batallas. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las leyes que Dios dio para las batallas? Y la respuesta encontramos en Deuteronomio 13, 15 y 16. Retroceda un poquito y vemos Deuteronomio 13, 15 y 16. Deuteronomio 13, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Así dice la palabra de Dios: nunca más será edificado. Quizá hay alguien dentro de la iglesia que esté en esta circunstancia, o quizá hay muchos que están en pecado, y por mucho que unos cuantos se esfuerzan, no habrá bendición. Cuando hay pecado, no hay bendición, hermanos. En segundo lugar, cuando el pecado no se confiesa y no hay arrepentimiento, el pueblo es derrotado. En segundo lugar, cuando el pueblo no se confiesa y no hay arrepentimiento, el pueblo es derrotado. Aún en las pequeñas cosas no habrá la bendición de Dios. Leemos Josué 7, 2 al 5.
Josué 7, 2 al 5. Y dice la palabra de Dios. 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, vino a ser como, ¿qué dice? Vino a ser como agua. Vino a ser como agua, dice hermano. Los espías se habían dado cuenta que la ciudad era pequeña. La ciudad de Ai era pequeña y no se necesitaba todo el ejército para destruir, para derrotarlo, sino solo 3,000 personas. Pero como había pecado no confesado dentro del pueblo, la bendición de Dios no era con ellos, y la batalla que parecía fácil la perdieron y murieron 36 hombres del pueblo de Israel. Si no hay limpieza, hermanos, y si no nos confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos y no cambiamos, entonces no habrá bendición en nada de lo que hagamos. No habrá bendición en nada de lo que hagamos. Así dice el versículo 12, 7:12. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de, ¿qué dice? En medio de vosotros, en medio de vosotros. Aunque pareciera que las cosas sean fáciles, vendrá la derrota. Por eso, cuando se hace alguna actividad, o cuando hacen alguna actividad en algunas iglesias, lejos de haber gozo, hay descontento, hay pleitos y hay divisionismo. Divisionismo encontramos, hermanos, en la Biblia, así por ejemplo como en la iglesia de Corinto, que doctrinalmente, espiritualmente, la iglesia de Corinto estaba dividido en 4 grupos. Decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Seguidores a los hombres, no le seguían a Dios. Usted y yo debemos aprender a seguir a un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Amén, hermanos. Amén. En tercer lugar, debe de haber limpieza para que haya bendición. Debe de haber limpieza para que haya bendición. Vemos en el versículos 10 y 11. Josué 7, 10 y 11. Versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Así dice, versículos 10, 11 y 12. Hermanos, a veces somos como Josué y nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasa esto? Cuando en realidad todo esto es por causa del pecado. Un día los sacerdotes salieron delante del ejército para pelear contra los filisteos en Ebenezer. Esto encontramos en 1 Samuel 4, 1 al 3. Avanza un poquito, 1 Samuel 4, 1 al 3. 1 Samuel 4, 1 dice la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, Ebenezer era un lugar donde antes habían tenido victoria, pero ese día fueron vencidos. Volvieron al campamento de Israel avergonzados, empezaron a reclamarle a Dios diciendo: Señor, ¿por qué no sales con nuestros ejércitos? ¿Dónde estás? ¿No prometiste que ibas a estar con nosotros todo el tiempo? ¿No prometiste que ibas a entregarnos a nuestros enemigos en nuestras manos tú? ¿Por qué has hecho que nos avergüencen ahora, Señor? Entonces, a consecuencia de esta lluvia de preguntas, el Señor dice: debe de haber santificación, consagración, y sobre todo se debe buscar limpieza. Eso es lo que nosotros decimos hoy en día en la iglesia, en las iglesias o en nuestra iglesia, que debe haber santificación, consagración, y sobre todo se debe buscar la limpieza. La limpieza. Hay que confesar antes que sea demasiado tarde. Hermanos, así dice la Biblia en 7:19 al 22. Josué 7:19. Josué 7:19 al 21. 19 dice: entonces Josué, hijo de Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así dijo: el dinero debajo de ello. Hermanos, antes de que el Señor nos discipline, mis queridos hermanos, antes que el Señor nos discipline,
Sería mejor confesar por nosotros mismos. Acán confesó porque no le quedó otra. ¿Qué iba a confesar? Por eso el pecado. Si él se hubiera arrepentido a tiempo, el Señor lo habría perdonado. Hermanos, los líderes están en su derecho de poner en evidencia y de exhortar a quien está en falta. En la iglesia debe de haber limpieza y los hermanos la deben aceptar. Los hermanos la deben aceptar. No de los resultados del pecado de Acán. Muchos hombres murieron. ¿Cuántos hombres murieron, Pastor Vences? Allá me contestó. 38. 36 nomás. Muchos hombres murieron. El ejército de Israel se paralizó de temor. Josué cuestionó a Dios. Dios amenazó con retirar su presencia de su pueblo. Acán y su familia tenían que ser destruidos. Acán probablemente escondió el botín en la tienda familiar, con el conocimiento pleno de toda su familia, porque llevó el botín, abrió un lugar. Entonces su esposa le dio, sus hijos le dieron y no le dijeron nada. Eso se llama encubrimiento, así como hoy en día compramos un celular sabiendo que es robado, compramos una otra cosa porque nos ofrecen menos de la mitad del precio y compramos. El pecado tiene consecuencias drásticas, así que debemos tomar medidas drásticas para evitarlo. Hermanos, debemos tomar medidas drásticas para evitarlo. En Josué 7:21 dice, vio, codició y tomó. Dice Josué 7:21. Vuelvo a leer. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Él tenía conocimiento, hermanos. Él era un integrante de la tribu de Judá y por lo tanto él sabía. Pero sin embargo, el pecado es así. Satanás no nos deja, Satanás no le deja a los creyentes en ningún momento. Podemos ver otro ejemplo en Génesis 3, 6 y 7. Génesis 3, 6 y 7. Dice la palabra en 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva sabían las consecuencias del pecado. Acá estamos hablando de la desobediencia del hombre. Y como consecuencia, hermanos, ¿qué pasó? Cuando nosotros leemos en Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el caso de Acán solamente por un solo hombre. En el caso de Adán y Eva solamente por culpa de Eva, porque ella le dio de comer a su esposo también. Otro pecado, otro ejemplo podemos encontrar en Primera de Crónicas capítulo 21.
Hermano, por favor, abra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Estamos hablando del censo. Los hombres, estamos hablando, David censa al pueblo. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, por culpa de un hombre nada más. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas ¿qué han hecho, Jehová Dios mío, contra la casa de mi padre? Y no venga la peste sobre tu pueblo. Por culpa de un solo hombre, ¿cuántos murieron? 70,000. Murieron 70,000. Entonces la respuesta, hermanos, está en Salmos 118, 8 y 9. Yo voy a leer. Salmos 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Usted en quién está confiando? ¿Está confiando en su esposo, en su líder? ¿Usted está confiando en el comisario? ¿Usted está confiando en el congresista, en Vizcarra? ¿En quién confía? Es mejor confiar en Dios en vez de confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová en vez de confiar en príncipes. Si eso lo hubiera hecho acá, no hubieran muerto 36 personas. Si eso hubiera hecho Adán y Eva, no estaríamos en estas condiciones. Si eso no hubiera hecho David, no hubiera muerto 70,000 personas. Amén, hermanos. Los resultados cuando el pecado fue confesado. Los resultados cuando el pecado fue confesado. Palabras alentadoras de Dios. La presencia de Dios en la batalla.
palabras alentadoras de Dios, la presencia de Dios en la batalla. Eso encontramos en Josué 8:1. 8:1 dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. A su tierra. Hermanos, luego dice la dirección y promesa de victoria por parte de Dios. El permiso de Dios para guardar el botín, el ganado de la batalla para ellos. Eso dice en el versículo 2, Josué 8:2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Esos son los resultados cuando el pecado fue confesado. A través de la historia de Israel, hermanos, hubo bendiciones cuando el pueblo confesó su pecado, cuando el pueblo eliminó el pecado. Uno experimenta victoria cuando elimina el pecado de su vida y se sigue de todo corazón a Dios. Hermanos, si tú o tu familia son una de las causas del por qué no crece nuestra iglesia, el Señor te invita que te arrepientes, que confieses tu pecado, que te consagres y te santifiques para Él. No busques culpables en otros, sino en ti y en tu familia. Si no lo haces, Dios lo hará. Dios lo hará. Si usted es un espectador pasivo, si usted dice, no, esto se va a solucionar, no, esto va a ser así, si hace por sus fuerzas, Dios intervendrá así como intervino en la vida de grandes hombres, hermanos. En el caso de Salomón, en el caso de David, en el caso de muchos hombres, en el caso de Jonás, fue un desobediente. Hermanos, entonces para terminar esta meditación, vamos a hacer una oración. Por favor, les ruego que me acompañen a hacer la oración. Cierren sus ojos y oramos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te alabamos y te adoramos. Dios mío, en este mensaje encontramos tres cosas muy puntuales. La derrota de Israel a manos de los habitantes de Ai subraya que la obediencia es de mucha importancia para el Señor. Él no solamente desea nuestra confianza, sino también nuestra obediencia y entera consagración, que es necesario arrepentirnos, clamar al Señor, abandonar nuestras faltas, restituir la falta en la medida de lo posible y aceptar las consecuencias de nuestro pecado para conseguir el retorno de Dios a nuestro lado. El momento para abandonar una vida de fracaso y comenzar una victoriosa es hoy. Y siempre en la medida que caminemos agarrados de la mano de Dios. Porque su palabra de Dios dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios dice: si
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y por lo tanto, estemos atentos a cumplir sus mandatos para vivir en victoria y siempre confesando nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Para que nuestra iglesia esté limpio de todo pecado, usted y yo tenemos que estar en ese camino de consagración, de santificación en todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Dios, y así oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.